Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta federal en política internacional de la televisión pública de Mendoza. Hoy Augusto Grilli Fox no ha podido acompañarnos, ha sido papá, así que le mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones. Hoy tenemos un programa muy completo, vamos a estar hablando de la situación que se está viviendo en Reino Unido en las últimas horas ante la posibilidad de una gravedad en cuanto a la enfermedad de la reina Isabel II. También vamos a estar hablando del nombramiento de Liz Truss como la nueva primera ministra luego de que el Partido Conservador anunciara que había ganado la votación. ¿Qué es lo que se viene justamente en este país, en Reino Unido? También vamos a estar analizando la situación en Chile, luego de que el domingo los chilenos le dijeran no a la nueva constitución que buscaba reemplazar a la vigente desde 1980. Vamos a meternos en profundidad qué es lo que se viene, los cambios en el gabinete de Gabriel Boric y todas las repercusiones y el cimbronazo justamente de este rechazo a la propuesta de nueva constitución. También vamos a estar hablando del acuerdo nuclear, ¿sí?, de Irán, que en estos momentos, según Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, ha dicho que se encuentra en grave peligro. Vamos a estar tratando de desmenuzar un poco qué es lo que está pasando con respecto a esta situación. También tenemos la propuesta en ambiente, que tenemos la segunda parte de los aspectos ambientales del acuerdo Mercosur-Unión Europea, y también una propuesta muy interesante en cultura. Pero antes de meternos en el programa, veamos el siguiente video que resume los temas. Ahora nos vamos a Reino Unido para analizar la situación que está pasando ante el anuncio de la muerte de la reina Isabel y también, como habíamos anticipado, para hablar del nombramiento de Liz Truss como primera ministra. Pero ya tenemos en comunicación vía Zoom a Javiera Atenas, doctora en educación, que está en Reino Unido, que gentilmente ha dado este tiempito para contarnos qué es lo que está pasando. ¿Cómo estás, Javiera? Un placer charlar con vos. Gracias por la invitación, un placer conectarme con ustedes. Igualmente. Bueno, Javiera, estábamos contando entonces esta novedad de último minuto que falleció la reina Isabel II. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cómo ha sido la comunicación, Javiera? Contanos. Fue claro que esta vez era en serio porque BBC y los otros canales empezaron a transmitir muy temprano y de forma muy solemne. Avisaron hace pocos minutos que la reina oficialmente falleció a las 4 de la tarde en el Palacio de Balmoral en Escocia. Y con el resto de los miembros de la familia real acompañándola. Exacto. Bien. ¿Y qué es lo que se espera ahora entonces que pase? ¿Cómo, si has podido percibir cómo se ha tomado esta noticia y qué es lo que va a venir ahora? Las honras fúnebres deberían ser a partir de mañana en Londres. Eso es lo que dice. Se supone que debería viajar en el tren real desde Balmoral hasta Londres mañana. Bien. Y se supone que por lo que va diciendo la prensa, serían 9 días de luto oficial. Bien, perfecto. Bien, realmente es una noticia que nos ha conmocionado a todos. Si bien ya se hablaba de un deterioro de la salud de la reina Isabel, lo vimos el día martes cuando le pidió a Liz Truss que formara el gobierno, pero ¿crees que ha sido una noticia que ha generado shock en la comunidad británica? Yo creo que sí, porque si bien la reina estaba bastante frágil, siguió con actividades oficiales hasta el día martes. No es la primera vez que la reina está frágil. Por lo tanto, yo creo que nadie se esperaba que fuera tan repentino, porque no hubo una enfermedad ni una agonía larga. Si es oficial, en este minuto ya está anunciado en las puertas de Buckingham que la reina falleció. Y en Londres estos días. Claro, bien.
Bien, y la verdad que es lo que vos decís, ¿no? Hasta el martes la vimos participar en actos oficiales y como bien decíamos recién, le pidió a Liz Truss que formara gobierno. Antes había aceptado la renuncia formal de Boris Johnson, así que realmente es una noticia que conmociona y que vamos a seguir también a lo largo de estos días a ver cómo sigue. Pero bueno, si te parece, metámonos también de lleno a analizar este nombramiento de Liz Truss como la nueva primera ministra del Reino Unido. ¿Qué se viene ahora como Liz Truss, como la premier del Reino Unido? Yo creo que a Liz Truss le tocó un periodo difícil. Primero recoger todo lo que dejó mal hecho Boris Johnson, porque reconozcámoslo, Boris Johnson fue o así es el peor ministro de la historia de Inglaterra. Ninguna de sus acciones dejó ningún beneficio concreto. O sea, aparte de reparar y resarcir todo el daño que ha hecho, le toca gobernar en medio de una crisis política, una crisis económica, una crisis energética y ahora una crisis monárquica. Claro. No es fácil asumir un nuevo gobierno en estas circunstancias. Ujú. Eh, Pensando, por ejemplo, que uno de los grandes problemas que deja el gobierno de Johnson, aparte del Brexit y todo el daño económico que ha causado el Brexit, estamos en plena crisis energética. Y si no es hasta el día de ayer o esta mañana donde Liz Truss anuncia que hay un cap de 2.500 libras esterlinas a las cuentas de la luz o de las cuentas de energía de las casas. Pero eso no aplica a los negocios, por ejemplo, no aplica a las escuelas. Y claro, obviamente siguiendo desde el sector en el que trabajo yo, el sector de educación, las escuelas van a pagar más de 100.000 libras al año en, en, en luz, en calefacción. Estamos hablando de alrededor de $150.000. Las escuelas se están quedando sin fondos para los libros, se están quedando sin fondos para los profesores, se están quedando sin fondos para trabajar un Claro, escolar que empezó esta semana. El año escolar empezó el día lunes, el lunes 5. claro, exactamente. Bien, y Yo veo difícil el gobierno de Liz Truss. Se claro. puede poner muy positiva. Y te consulto, porque hay una cuestión también importante a tener en cuenta que Liz Truss, si bien es nombrada en una elección que es propio del Partido Conservador, y el Partido Conservador no representa a toda la comunidad británica, a toda la población del Reino Unido. ¿Va a tener, digamos, gobernabilidad o cómo lo ves vos en ese aspecto? Porque creo que es solamente el 0,3% de la población que elige a Liz Truss como la nueva primera ministra. Sí, estas no fueron elecciones generales. La última vez que se hicieron elecciones generales partió otra vez el Partido Laborista y llevamos 12 años gobernados por el Partido Conservador, eh, mm, obviamente con políticas bastante nefastas para la población, pero no se llamó elecciones generales. Por lo tanto, estaría gobernando con un apoyo de alrededor del 3%, 4% de la población. Ahora, en Inglaterra se suele ser bastante respetuoso de los gobiernos en general. Eh, y en medio de esta crisis económica, crisis energética y ahora, como decía, la muerte de la reina, eh, creo que va a poder ser un gobierno relativamente estable. Pero tenemos que pensar que ha habido 4 primeros ministros en los últimos 5 años. Eh, lo que además genera un costo importante para el país. O sea, cambiar el gobierno es un costo importante en las arcas fiscales. Tal cual. Bien, y justamente lo que vos decías, porque no fueron elecciones generales, ¿vos creés que podría llegar a adelantarse las elecciones, que podría llegar a llamarse un adelanto de elecciones teniendo en cuenta que el Partido Laborista en los sondeos está yendo muy bien? Sí, pero las condiciones o las circunstancias actuales del Partido Laborista no son tan estables como deberían ser para poder formar gobierno. Bien, Con la caída de Jeremy Corbyn y el líder actual del Partido Laborista no tiene la fuerza claro. para poder levantar un gobierno. Si no lo tuvo Jeremy Corbyn, no lo tiene el actual. Entonces, yo preferiría esperar un poco más y que se consolidara la agenda del Partido Laborista en esta circunstancia, Bien. para poder tener un gobierno que dure, porque va a haber demasiado daño que reparar.
Bien. Sobre todo, por ejemplo, volver a restablecer relaciones laborales y comerciales con la Unión Europea. Quizás no va a haber nunca una reunificación, pero la pérdida de derechos es bastante importante. Eh, y lamentablemente no es el minuto tampoco de cambiar el gobierno. Yo soy votante del Partido Laborista y, siendo bien honesto, soy bastante corvinista. Ujú. Pero ahora con una coronación, con el déficit fiscal que tenemos, no estábamos para elecciones generales y cambio de gobierno. Creo que hay que esperar a lo menos un año. Claro, bien. Bien planteabas vos de bueno, esta situación de la crisis energética y de hecho en el discurso en el que asumió Liz Truss, digamos, lo que ella planteó es que ella se va a encargar de 3 pilares, por lo menos de manera prioritaria. Una es que el Reino Unido vuelva a funcionar, otra resolver la crisis energética y otra también ocuparse del sistema sanitario. Si querés vamos, digamos, parte por parte, pero en cuanto a lo que es la crisis energética, ¿qué planea? ¿Cuál es el plan para sacar al Reino Unido de esta situación? Bueno, lo primero que hice fue poner un cap doméstico de 2.500 libras, más o menos $3.500 al año. Claro. Eso es lo que va a terminar pagando una casa por cuentas de luz y gas. El problema en este minuto es que hasta hace 3 días atrás no sabía cuánto, la gente no sabía cuánto iba a pagar. Había familias que iban a terminar pagando casi un sueldo mínimo al mes en el día. Obviamente, esto trae consecuencias como no poder pagar la comida, no poder pagar los alquileres, no poder acceder a servicios, por ejemplo. Gente que decía que iba a tener que caminar porque no iba a poder pagar el ticket de metro. Claro. No, por lo menos puso un cap que son 2.500 libras al año. Eso es un alivio para la familia. El problema es que no hay cap para el comercio. Y si empiezan a cerrar los comercios porque no se pueden pagar cuentas de luz y de gas, la gente va a perder su fuente de ingresos. Por lo tanto, es un círculo vicioso. Si no se ayuda en este caso al sector comercial, la gente va a perder sus trabajos. Claro. Bien, algo que veía, digamos, en la presentación también ante la Cámara de los Comunes, en el que Keir Starmer, el líder del Partido Laborista, le planteaba por qué no ponía este tax, este impuesto adicional a las empresas energéticas. ¿Por qué no, digamos, no decide ir por ese lado y si no poner, como vos decís, este cap o este tope a las facturas de los hogares? Digamos, ¿está dejando de lado un sector de la población y está privilegiando a las empresas, como dice Starmer? Absolutamente. Y es así como funciona el Partido Laborista, o sea, perdón, el Partido Conservador. El Partido Conservador privilegia a las empresas antes que a las personas. Esto no es nuevo. Y además que para poder agregar un impuesto hay que hacer una reforma al sistema actual. Por lo tanto, el Parlamento debería votar a favor de una reforma y tomaría demasiados meses. Siempre es preferible castigar a la ciudadanía que a las empresas, o por lo menos el moto de los gobiernos. Claro. Bien, y como vos señalabas, ¿no? Por ahí hay empresas, las grandes empresas energéticas, porque por ahí las pequeñas empresas o las pymes son las más perjudicadas porque no van a tener ningún tipo de subsidio y van a ser víctimas de este aumento que se habla de un 80%. A ver, estamos pensando que los pubs deberían empezar a cobrar 90 pounds la pinta para poder pagar las cuentas. O sea, una pinta ya es cara en Inglaterra. Una pinta cuesta alrededor de $10 en Londres. 90 no la puede pagar nadie. Están condenando al pequeño comercio, al sector económico pequeño, al pie, a la muerte. Claro. Claro. Realmente la situación es apremiante y es preocupante y qué es lo que va a pasar. Y bueno, va a tener que de alguna manera, me parece, encontrar alguna solución, porque si no, digamos, si bien, como vos decís, está ayudando a las familias, pero termina siendo un círculo vicioso porque va a haber cierre de comercios, más agravado también el contexto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que de por sí generó también un cimbronazo en los distintos puestos de trabajo. No, y va a tener un impacto con la familia. O sea, ya tenemos una crisis alimenticia o alimentaria en las escuelas porque los niños no pueden pagar, las familias no pueden pagar el almuerzo. Ya un almuerzo en Inglaterra en las escuelas está subsidiado más o menos a 2,30 por niño, por día. Y hay muchas familias que ni siquiera eso lo pueden pagar. Ah. Eh,
el Partido Conservador tiene problemas en financiar las grandes empresas y en subsidiarles los grandes gastos, pero no hay subsidio para las familias, no hay subsidios para las escuelas, no hay subsidios para los comedores escolares. Eh, yo veo cómo se va a venir la cosa con mis estudiantes en la universidad, con nuestros estudiantes. Muchos estudiantes post pandemia o durante la pandemia tuvieron que salir a trabajar para poder financiar sus propias familias, para poder costearse la vida. Ahora con esta crisis encima, los estudiantes van a pasar hambre, van a pasar frío. Yo a veces no puedo creer que esté hablando de esto cuando hablo de Inglaterra. Claro. No podemos tener los niveles de pobreza que teníamos en los años 50 otra vez. El mal manejo que ha hecho el Partido Conservador en los últimos gobiernos, en los últimos 12 años. Claro. Realmente es muy preocupante. Te hago la última consulta, porque ella marcaba entonces que también una de sus prioridades va a ser renovar o el sistema sanitario o lograr que las personas obtengan turnos. ¿Cuál es la situación entonces actual y a qué se debe este colapso del sistema sanitario del Reino Unido? El colapso se debe a que el Partido Conservador cortó los fondos, disminuyó los fondos para la salud. Inglaterra siempre tuvo el sistema público de salud, el NHS, y actualmente se maneja a través de un sistema que se llama trust. Muchas de esas cosas han medio que privatizado el sistema, y obviamente cortando los fondos hace que lo hace atractivo el sector privado, y así estamos con listas de espera eterna, con el endurecimiento de las leyes de inmigración. Perdimos una cantidad importante de enfermeras, de enfermeros, de médicos. No hay doctores, no hay doctoras en el país. No podemos pedir hora al médico, acá es casi imposible. Hay gente que no tiene acceso al médico, porque no queda. Y eso tiene que ver con el endurecimiento y el sistema hostil que creó Theresa May, ¿verdad? El hostile environment para la migración, donde se privilegia la migración de banqueros y no de fuerza laboral que debería venir a apoyar el sector educacional o el sector de salud, por ejemplo. Claro. Es importante una cosa que hablábamos con la escuela de enfermería el otro día en la universidad. Muchas de las enfermeras, que son el sustento primario de sus familias, son más un cuerpo laboral femenino, con los sueldos no va a poder pagar las cuentas de sus casas este año, porque los sueldos son muy bajos. Claro. Qué preocupante. Hay el círculo vicioso de la pobreza que ha creado el Partido Conservador, y ahora se endurece más con la muerte de la reina. Esto va a tener un costo importante para el gobierno. Oficialmente ya se habla del rey Carlos y de la reina consorte Camila, la BBC, pero el proceso de cambio de reinado tiene un costo importante también para las arcas fiscales. Yo veo que se viene dura la cosa, y para los gobiernos, para el gobierno actual y para la gente. Claro, tal cual. Bueno, Javiera, seguramente vamos a seguir llamándote y consultándote cómo sigue la situación. Vamos a seguir minuto a minuto y probablemente te volvamos a llamar a la brevedad para seguir tratando, y obviamente desde acá mandamos, digamos, todas las esperanzas para que se encuentre una solución a corto plazo. Muchas gracias. Gracias. Hablábamos con Javiera Atenas, doctora en educación desde el Reino Unido, que justamente nos brindaba un panorama de la situación. Primero desde el anuncio de la muerte de la reina Isabel II y obviamente desde la designación de Liz Truss como primera ministra, en un panorama bastante complejo de crisis energética, de inflación que en julio fue del 10% y según las estimaciones llegaría a un 13% a fin de año y al año que viene entre un 18 y 22%, en un sistema sanitario colapsado gobernado hace 12 años por el Partido Conservador. Entonces nos decía Javiera Atenas que la situación es bastante compleja y no se ve que haya una solución a corto plazo, sino que se ve que cada vez se viene más complejo, teniendo en cuenta que ahora va a haber un cambio también de monarquía, el costo que esto implica y teniendo en cuenta que se viene también el verano. Así que seguramente vamos a seguir tratando el tema y vamos a volver a llamarla para analizar la situación en el Reino Unido. Nosotros nos vamos a un breve corte, pero ya volvemos. Vamos a analizar la situación en Chile en cuanto al rechazo de los chilenos a la nueva Constitución y también vamos a estar hablando del acuerdo nuclear. Ya volvemos.
Continuamos en Enlace Internacional y ahora nos vamos a ir a Chile, porque para analizar lo que ha pasado el domingo allí en cuanto al plebiscito de salida, en el que casi 62% de los chilenos le dijo no a la nueva constitución que buscaba reemplazar a la vigente desde 1980. Pero no lo voy a hacer el análisis sola, sino que ya tengo en comunicación vía Zoom a un amigo de la casa a quien solemos consultar para que nos brinde el análisis de los diferentes temas. Estoy hablando de Mario Guerrero, politólogo, coordinador académico del CERIDI en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo estás, Mario? Un placer charlar con vos. Hola Luz, ¿cómo estás? Sí, el placer es mío siempre ser parte del programa. Gracias. Bueno, Mario, ahí lo anticipaba en el sentido de decir que casi el 62%, el 61.8% de los chilenos decidió no a la nueva constitución, le dijo no, es decir, rechazó este texto que venía siendo elaborado por la Convención Constituyente. Pero me gustaría conocer qué lectura haces vos de este rechazo, este gran triunfo del rechazo el domingo en Chile. Yo creo que si le podríamos poner un titulito al proceso, estaríamos hablando de crónica de un rechazo anunciado. Porque la verdad es que se fueron dando una serie de acontecimientos, negociaciones, plazos y demás, que terminaron estableciendo, consolidando el rechazo como una opción, como una alternativa frente al plebiscito de aceptación o no del nuevo borrador de constitución. Y en este sentido yo creo que podemos identificar tres momentos, ¿no? Principalmente dos momentos que están íntimamente relacionados entre sí y tienen que ver principalmente con lo que tiene que ver las características específicas de la, ¿cómo es que se llama?, de la constituyente, y particularmente con lo que tiene que ver con la polarización misma que tuvo la constituyente. En este sentido, ¿a qué me refiero? Me refiero a que la política tradicional se trasladó a la constituyente y esto fue todo un problema porque dificultó el proceso de consolidación de grandes acuerdos que lideraran o por lo menos guiaran el proceso constitucional. Entonces, yo creo que estos son los dos grandes elementos sobre los cuales hay que prestar atención, particularmente, y cuando me refiero a las características de la constituyente, tienen que ver con el hecho de que estuvo profundamente atravesado por el sentimiento antipolítica, ese sentimiento que movilizó fuertemente a la sociedad chilena en el 2018 y 2019, y un elemento, una característica específica que permite dar cuenta de esto es que de los 155 constituyentes, 105 no tenían antecedente o participación en la política tradicional. Claro. Había mucha presencia independiente, mucha gente joven, si bien marcadas ideológicamente desde un espectro amplio del progresismo, lo cierto es que estas son características que signaron y después lo conversamos un poquito más, pero dificultaron seriamente los procesos de construcción de consenso, ¿no? Exactamente, sí, y como vos mencionás, sí, el tema, digamos, de los convencionales constituyentes fue determinante, que esto en cierta forma se puede ver reflejado en el texto en sí mismo, porque muchos apuntaban que, digamos, y de hecho se habla de un consenso generalizado de los distintos partidos políticos, de que no se trata de que los chilenos no quieran una nueva constitución, sino que rechazaban este texto puntualmente, ¿no? Totalmente, de hecho hay un par de números que son interesantes, ¿no? Tenemos, por un lado, el 80% de la sociedad chilena en el 2020 votó a favor de la reforma constitucional. Pero, sin embargo, tenemos entre el 60 y pico por ciento dijo que no a este borrador. El proceso que implicó la constituyente fue tan extensivo que, por ejemplo, las encuestas cuando se realizaban, no se realizaban simplemente por el acuerdo o el rechazo a la constitución, sino que era aprobar tal como está, aprobar con reforma, rechazar con reformas, o rechazar tal cual estaba. Y resulta que el 75% de la población chilena estaba con las otras tres opciones. Es decir, solamente el 25% de la sociedad chilena encuestada estaba a favor de rechazar totalmente la constituyente y no habilitar a una posibilidad de reforma. Entonces, como que algo que estaba presente. Lo cierto es que ni siquiera, si bien hay un fuerte lineamiento político que guiaba la constituyente, que es un espectro amplio del progresismo, ni siquiera dentro de ese espacio ideológico había un consenso, un acuerdo respecto hacia dónde llevar la constituyente. Por ejemplo, convivían proyectos tan diversos como lo que se terminó corporizando en el cuerpo, que es, por ejemplo, lo de un sistema judicial que estuviera aplicado para estas nuevas entidades autónomas
de aborígenes en el territorio chileno, pero al mismo tiempo habían propuestas de eliminar todas las entidades de poder, las estructuras del Estado y constituir, por ejemplo, asambleas plebiscitarias a lo largo de todo el territorio que operaran específicamente desde ese territorio. Entonces como que era muy prolífero las propuestas, que era muy difícil, y esto es una realidad. Lo cierto es que también se mezcló la vida política de la constituyente con la vida política normal. Entonces, todo intento de crítica para la constituyente era entendido como una crítica al gobierno de Boric, lo cual terminó también deslegitimando por ese lado a la constituyente, ¿no? Claro. Bueno, y justamente por ahí iba mi pregunta. ¿Crees que hubo un voto relacional, podríamos llegar a decir, en el sentido de gente que rechazara este texto por la vinculación que tenía Boric, por el respaldo desde el primer momento y además por la pérdida de imagen positiva que ha tenido en los últimos meses? Sí, totalmente. De cualquier manera, yo creo que eso, si bien eso pasó, yo creo que desde los espacios de centro derecha y derecha fueron mucho más inteligentes a la hora de movilizar electoralmente la opción del rechazo. Uh-huh. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido hablo y a qué me refiero? Si uno se pone a analizar, por ejemplo, las características, por ejemplo, etarias de aquellas personas que rechazaron la constituyente, podemos encontrar que es prolífera. Son diferentes sectores de la sociedad, de todas las edades, votaron en contra del rechazo, y también ideológicamente, es decir, no solamente ha sido un voto de centro derecha en contra de Boric, sino que diferentes sectores también progresistas o de centro izquierda votaron en contra de la constituyente por todo lo que la constituyente implicaba, mientras que aquellos que votaron a favor del nuevo cuerpo normativo definitivamente puede ser identificado en el rango etario entre los 18 y los 30 años e ideológicamente identificados con el progresismo. Entonces hay una combinación de ambos. Si bien hay una fuerte crítica para el gobierno de Boric, que es el ir a votar por el rechazo e ir a votar en contra de Boric, también es cierto de que se potenció y se utilizó muy bien en pos del rechazo estas dos cuestiones que hacían mucho ruido en la sociedad chilena y que tenían que ver, por ejemplo, con la cuestión de la Constitución de Chile como un Estado plurinacional, y también el tema de lo de la justicia, esta posibilidad de que existieran diferentes sistemas judiciales en estos espacios autónomos de la población aborigen, no era bien acompañado por parte de la sociedad chilena. Entonces, en este sentido, se potenció muy bien la estrategia electoral del rechazo. Claro, bien. Y teniendo en cuenta estos factores que vos señalas, el tema de la plurinacionalidad, el tema del sistema de justicia que eliminaba, digamos, el Poder Judicial y también la eliminación del Senado, ¿crees que, digamos, se va a tomar como base este texto para el nuevo proceso constituyente o se elimina completamente este texto? A ver, en lo institucional procedimental, lo cierto es que el proceso ya ha quedado cerrado. Si se quiere iniciar otro proceso, hay que iniciarlo de cero nuevamente. Pero lo cierto es que este borrador de constitución ya queda como un antecedente. Yo creo que hay determinados lineamientos que ya quedan fijados como que deben ser considerados de cara a lo que se viene, pero lo cierto es que lo que va a ponderar o se va a consolidar ahora en más va a ser diferentes planos de acuerdo, más de encuentro entre todos los actores y que sean más consensuados. Tal vez veamos no una constitución tan radicalizada o un cambio tan grande, pero sí podamos ver cambios contundentes, pero mucho más consensuados y moderados. Bien, exacto. ¿Y crees que, digamos, teniendo en cuenta lo que ha pasado, crees que Boric tendría que tener un rol activo en este nuevo proceso constituyente que se está empezando ahora o tendría que permanecer a un costado? No, yo entiendo que sí debería tener un rol mucho más activo. ¿Por qué? Porque va a depender de él como líder de la coalición gobernante la capacidad de construcción de consenso que se pueda lograr, porque ahora en más la posibilidad, yo creo que se han abierto dos caminos. Principalmente ambos caminos partiendo de la base de que se entiende en la comunidad chilena de que es necesario reformar la Constitución de 1980 porque tiene una debilidad en su origen, es
es una constitución deslegitimada. Entonces es una constitución en la cual, más allá de las reformas que se realizaron durante la presidencia de Lagos, lo cierto es que se entiende que es un vestigio de la dictadura que hay que cambiar. Hay un consenso. El tema está que no existe el consenso de si hay que hacer un cambio radical de 180 grados o realizar reformas estructurales, pero reformas en fin, que sobre este cuerpo legislativo. Entonces yo creo que el escenario está de cara a eso. ¿Dónde se va a dirimir todo eso? En el Congreso. El tema está que el Congreso, estamos ante uno de los congresos más fragmentados en la historia reciente de Chile, claro, por lo cual los liderazgos fuertes, entre ellos Boric, va a depender la posibilidad de que se constituyan grandes acuerdos. Y yo creo que en este sentido es que podemos entender las transformaciones en el gabinete. Es el gabinete que se han cambiado algunas piezas claves dentro del gabinete, los cuales eran más afines, más del círculo interno del corazón de Boric, para ser tomado por personas más tradicionales de la política chilena, más propias de la centroizquierda. Entonces esto implica una concesión muy grande y un deseo por parte de Boric de no solamente sentarse en la mesa de negociación, sino ir también marcando ciertas pautas. Claro, teniendo en cuenta lo que vos señalás de los cambios de gabinete, principalmente del reemplazo de Isquia Siches como ministra del Interior y de Giorgio Jackson, que era el ministro de Presidencia, que pasó a ser el ministro de Desarrollo Social. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, partidos de la oposición como Chile Vamos se han comprometido a que siga adelante el proceso constituyente. Sí, de hecho lo que se le ha pedido a Boric es fijar los principales interlocutores que van a servir como canal de comunicación entre el gobierno y la oposición, ¿no? Está más que claro que por ahí los que más estén dispuestos a sentarse sobre la mesa sea la centro derecha chilena y no tanto desde el espectro de Kast. Claro. Lo cierto es que hay un escenario para nada sencillo en este sentido, porque estamos hablando de que, por ejemplo, yo creo que los desafíos no solamente están de cara a la oposición, sino también hacia adentro de la coalición. Recordemos de que en un principio Boric, junto con la coalición gobernante, se mostraba muy reticente a aprobar la Constitución para después reformarla. Y resulta de que a la medida que fueron viendo cómo evolucionaban los números, se tuvieron que sentar a negociar, e incluso los espectros más de izquierda, más extremos dentro de la coalición tuvieron que aceptar, y ahí es que se aprobaron una serie de pautas de reformas. Por ejemplo, lo de la cuestión de la reelección, ¿no? Esto de que si se aprobaba la Constitución, Boric no se iba a presentar a una nueva reelección, un tema que siempre está presente en América Latina cuando nosotros hablamos de reforma constitucional, lo de la cuestión del sistema judicial, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que prestar atención no solamente a cómo se construye el consenso con la oposición, sino hacia adentro. Claro, exactamente. Bien, te hago la última consulta cortita porque sabemos que te tenemos que dejar, pero ¿qué crees vos que se ponen en peligro estas reformas progresistas que ha venido potenciando, como por ejemplo la reforma tributaria, la reforma de pensiones? ¿Crees que afecta esta situación a las reformas que plantea Boric? Y en cierta medida sí, pero desde una perspectiva política. ¿Por qué? Porque entiendo de que lamentablemente la irresolución de la cuestión de la constituyente va a seguir afectando las dinámicas del gobierno de Boric. Ya lo afectaba hasta ahora porque se había constituido en la principal arena de disputa política, y ahora lo seguirá haciendo porque seguirá siendo el principal interés, la principal bandera política del gobierno de Boric de cara a lo que viene, ¿no? Entonces, en ese sentido, lamentablemente sí va a seguir signando la vida política chilena, a pesar de que Chile todavía tiene que tomar medidas y resolver sobre cuestiones que son serias. Es el hecho del proceso inflacionario en el cual se encuentra atravesando, las históricas demandas en lo que tiene que ver con los altos niveles de desigualdad que tiene Chile, la cuestión educativa, la cuestión de salud, previsional, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, mientras siga estando sobre la mesa todo el esquema de disputa sobre la constituyente, todo lo demás seguirá estando en un plano de designación, de postergación. Exactamente. Bueno, Mario, muchísimas gracias por este contacto. Siempre para nosotros es un placer poder charlar con vos y seguramente a la brevedad te vamos a estar llamando. No, por favor, el placer es mío, así que siempre a disposición.
Gracias. Hablábamos con Mario Guerrero, politólogo, coordinador académico del CERIDI de la Universidad Nacional de Cuyo, que nos brindaba un análisis profundo sobre lo que pasó en Chile en cuanto a que los ciudadanos de Chile dijeron no a la nueva constitución que, digamos, fue elaborada por una convención constituyente y cómo esto afecta al gobierno de Gabriel Boric, que asumió hace solo 6 meses y que ya tuvo su primer cambio de gabinete. Nosotros ahora cambiamos de tema y, como hemos prometido, vamos a hablar del acuerdo nuclear, justamente por una cuestión, digamos, vamos a ir a Irán, por una cuestión de que Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores, de la política exterior de la Unión Europea, dijo esta semana que estaría en peligro este acuerdo nuclear, ¿sí? Se mostró bastante menos optimista, dijo que él no tenía tantas esperanzas como hace solo 48 horas, porque realmente, digamos, lo que plantea es que la respuesta de Irán no es constructiva y que no, digamos, no facilita las conversaciones para retomar. Pero contextualicemos un poco. Recordemos, sí, que Irán desde hace 16 meses está negociando con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y China, y de manera indirecta con Estados Unidos, volver a incorporarse al acuerdo nuclear, ¿sí? Básicamente este acuerdo nuclear fue firmado en 2015 por estas potencias que limitaba el programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de sanciones en contra del país persa. Bien, en ese momento, en 2015, se firma, pero en 2018 Donald Trump decide de manera unilateral levantarse, salirse de este acuerdo y automáticamente reimponer sanciones que afectaron directamente a la economía de Irán. En ese momento, como represalia, este país, Irán, lo que hace es empezar a no cumplir sus compromisos del acuerdo nuclear, que entre otras cosas le establece un límite de cantidad de enriquecimiento de uranio que puede tener en su poder, que sería 300 kilos de uranio gas, más o menos 200 kilos de uranio sólido. La cuestión es que entonces, desde ese momento, de 2018 a la actualidad, ha ido incumpliendo estos compromisos y ha ido enriqueciendo uranio a diferentes porcentajes. De hecho, por ejemplo, se habla de que actualmente tiene enriquecimiento de uranio al 60%, que sería 1/3 de lo que tiene en total, que más o menos se habla de 3.940 según un informe que dio a conocer el Organismo Internacional de Energía Atómica esta semana, que Irán tiene casi 4.000 kilos de uranio enriquecido, 19 veces más de lo permitido en este acuerdo nuclear, y que más o menos 1/3 correspondería a uranio enriquecido al 60%. El 60% está muy cercano al 90% que se requiere para crear una bomba atómica. Por lo tanto, el organismo dijo que no puede garantizar que Irán realmente tenga, digamos, este programa nuclear con fines pacíficos, que es lo que viene argumentando Irán en los últimos años. Bueno, justamente a esto se refería Josep Borrell, porque Irán lo que dice es que, digamos, ellos supeditan volver al acuerdo si es que el Organismo Internacional de Energía Atómica deja de investigar a este país, principalmente por los rastros o las partículas de uranio que encontró en 3 plantas que no están autorizadas para realizar este tipo de actividades. Irán dice que se trata de una investigación política por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. La cuestión es que Josep Borrell, recordemos, el 8 de agosto presentó un texto que es un texto casi definitivo en donde cada una de las partes, si lo firma, es un texto que ya volvería a restaurar este programa, o sea, este acuerdo nuclear. Entonces, digamos justamente que esto se viene negociando desde 16 meses. Bueno, Irán dice que no lo va a firmar si el Organismo Internacional de Energía Atómica no levanta las sanciones y además si no obtiene garantías y también métodos de justamente control para que Estados Unidos no vuelva a salir de este acuerdo. Así que bueno, por supuesto, es un tema que genera mucha preocupación, más teniendo en cuenta que hace tanto tiempo, 16 meses que vienen negociando, que por momentos en marzo también se hablaba de que había muchas posibilidades de que se firmara, después se paralizaron las conversaciones hasta la última ronda y bueno, por ahora lo que dicen Irán es que ellos no piensan dejar de estar sometidos a estas conversaciones, no quieren cortar con las conversaciones y desde Estados Unidos dijeron que esta respuesta no es constructiva, pero todavía no hacen la respuesta oficial de ellos
a los planteamientos de Irán. Así que, por supuesto, vamos a seguir atentos, vamos a ver si hay novedades para la semana que viene en cuanto a la firma o no, y ver cuáles son las repercusiones y también el rol de Israel, que esta semana ha estado enviado al jefe de la Mossad a Washington para tratar de convencer a Washington de que no se firme este acuerdo. Así que la semana que viene vamos a estar tratándolo en profundidad seguramente a este tema. Nosotros ahora vamos a un breve corte y ya volvemos, que tenemos el segmento de ambiente y de cultura. Ya volvemos. Continuamos en Enlace Internacional y, como habíamos anticipado, vamos a irnos a la columna de ambiente, y nos había quedado pendiente porque hicimos la semana pasada la primera parte. Ahora vamos a hacer la segunda parte de los aspectos ambientales del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ya tenemos en comunicación telefónica a Alberto Molina, politólogo, docente, investigador, director del Centro de Estudios Integrar. ¿Cómo estás, Beto? Un placer tenerte nuevamente por aquí. Hola, Luz, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a Augusto, que sé que no está, por una buena noticia. Exacto. Pero bueno, gracias a ustedes por siempre convocar. No, gracias a vos. Bien, la semana pasada hablábamos y vos nos contabas muy bien, también refrescar un poco de qué se trataba este acuerdo de Mercosur, Unión Europea, y marcabas también que tiene, digamos, estos aspectos que generan por ahí rispideces, que son los aspectos ambientales. Y nos adelantaste la semana pasada que se está planteando realizar o colocar un anexo al acuerdo justamente que incorpore estos aspectos. ¿Qué tendría entonces este anexo de llegar a ser el caso de que se incorpore? Bueno, como decíamos la semana pasada, el acuerdo Unión Europea-Mercosur encuentra dos actores fuertes de cada uno de los bloques en conflicto por el tema ambiental, lo que es Francia y lo que es Brasil. Sí. Básicamente, la objeción de Francia, es a las políticas ambientales de Jair Bolsonaro. Recordemos siempre que la base de sustentación de Jair Bolsonaro podemos sintetizarla en las 3B, buey, bala y Biblia, lo que implica el apoyo de sectores ligados a la ganadería y a la explotación sojera, y eso en detrimento de la Amazonía y a favor del monocultivo. Claro. En función de eso, la República Francesa, específicamente el presidente Macron, ha realizado objeciones al Acuerdo de París, ha tenido objeciones de la propia ciudadanía francesa, ya que consideran que Mercosur y específicamente Brasil no responden a la agenda ambiental que ha trazado tanto la Cumbre de París como la agenda propia de la República Francesa, que recordemos que es uno de los países con mayor agenda ambiental del mundo. Uh-huh. Entonces, en esto, como vos muy bien decías, la dimensión ambiental está trabando un acuerdo internacional muy importante. Por ello, este año, en un diálogo y una reunión que hubo entre el primer ministro de Portugal y Jair Bolsonaro, están pensando, se está evaluando, todavía no existe un borrador que contenga un anexo referido a los temas ambientales. Pero ¿cuáles son estos temas ambientales que están dificultando la concreción de este acuerdo Mercosur-Unión Europea? Acuerdo que, recordemos, ya comenzó en la década del 90, las primeras tratativas, y que en el 2019, aquí en Argentina, bajo el gobierno de Mauricio Macri, es donde adquirió mayor formalidad. Uno de los temas que tenemos es el tema de la protección climática. Uh-huh. Básicamente el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo la protección de este gran pulmón del planeta que es la Amazonía. Luego la protección del ambiente. Recordemos que clima y ambiente no es lo mismo, y aquí vamos a poner un acento en la tala ilegal de maderas. Uh-huh. Hay una gran protección que Brasil no estaría realizando y que está exigiendo Francia, que tiene que ver con la tala indiscriminada. Sí. Esto implicaría que el acuerdo comercial tiene que tener una certificación muy rigurosa de todas las maderas y sus productos derivados de Brasil que provengan de una tala certificada y controlada.
Exactamente. Bien, clarísimo lo que señalas, Beto. También veía más temprano, digamos, investigando un poco más, veía que hay algunos artículos que, digamos, están tratando de investigar este acuerdo y que por ahí una investigadora, Alicia Moreno, planteaba muy bien en un artículo que publicó en la revista Latina Sur, que planteaba que inclusive este acuerdo podría llegar a potenciar, tomando lo que hace la Unión Europea y principalmente Francia, para impulsar el desarrollo sostenible. ¿Crees que esto es así? ¿Es factible que este acuerdo pueda motivar al Mercosur a impulsar el desarrollo sostenible? Estaría siendo muy importante porque más allá de los acuerdos, si el acuerdo Unión Europea-Mercosur va a tener una agenda ambiental, sobre todo propiciada por Francia, ya no serían solamente los tratados ambientales quienes obligarían a los países miembros del Mercosur a respetar acuerdos ambientales, sino un acuerdo principalmente comercial. Claro. Lo decíamos la semana pasada, 800 millones de ciudadanos involucrados en este acuerdo, casi un cuarto del PBI global. Entonces, esto es lo importante de la dimensión ambiental, que es transversal a todas. Entonces, ¿de qué vale tener acuerdos comerciales que ignoran o muchas veces debilitan posiciones ambientales y tener acuerdos ambientales en sí mismos? Lo que necesitamos es la integralidad. Lo que necesitamos es que este acuerdo, que es comercial, que es una dimensión económica, productiva muy fuerte, nos impliquen acuerdos ambientales, obligaciones, no solamente para nosotros como América Latina, esto hay que recordarlo también. Europa tiene un gran pasivo ambiental que muchas veces quiere instalar en los países periféricos sus residuos, su tecnología obsoleta. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo que sea comercial, pero sobre todo que implique una responsabilidad compartida en el cuidado del ambiente. Bien. Beto, te consulto ahora sí la última pregunta, que teniendo en cuenta el contexto que se está viviendo Brasil, lo que vos mencionabas por ahí, el tema de las objeciones son principalmente hacia la política medioambiental de Bolsonaro. Teniendo en cuenta que Brasil está a punto de tener elecciones el 2 de octubre, en donde las encuestas dan como ganador a Lula da Silva, ¿crees en caso de que Lula da Silva ganara las elecciones podría potenciar el acuerdo o facilitar las conversaciones para que salga adelante este acuerdo? Yo, por el acceso a la información que he tenido, no he visto ninguna objeción de Lula hacia el acuerdo con la Unión Europea desde el Mercosur. Mucho más entendiendo la nueva alianza que conforma su bloque partidario, donde tiene un vicepresidente que antes era opositor a él y desde posiciones más liberales. Creo que no va a existir un bloqueo a este acuerdo. Sin embargo, creo que Lula va a tener una posición de mayor protección, sobre todo de los trabajadores y las trabajadoras, que impliquen no primarización de la economía y sobre todo a Brasil, que haya productos que compitan de manera desfavorable y que generen desempleo en Brasil y en el bloque del Mercosur. Creo que eso va a ser una posición. Y con respecto a la cuestión ambiental, creo que todos los países de la década progresista, podemos decir, y que en este caso es la vuelta de Luis Ignacio Lula da Silva, tienen que rever fuertemente su agenda ambiental. Claro. Si bien fue una década de factores sociales, de todo indicadores y situaciones de recuperación de la vida concreta de los ciudadanos latinoamericanos, la agenda ambiental y sobre todo extractivista no fue sorteada. Me parece que en esta nueva etapa tiene que ser parte de la agenda. Perfecto, clarísimo, Beto. Y de hecho es muy importante lo que vos señalás. Es momento de poner como prioridad el cuidado del ambiente. Exactamente, es una necesidad, es una urgencia, lo dicen todos los líderes internacionales. Principalmente a nivel global el Papa Francisco, y es una necesidad que tenemos los pueblos. Exactamente. Bueno, Alberto, ha sido un placer, como siempre, poder charlar con vos, dialogar y que nos transmitas tus conocimientos, y seguramente te vamos a estar convocando a la brevedad para otro tema en este segmento de ambiente. Un gran abrazo, Luz, un gran abrazo para Augusto y para todo el equipo.
Gracias. Hablábamos con Alberto Molina, politólogo, investigador, docente, director del Centro de Estudios Integrar, que nos contaba y nos daba la segunda parte de los aspectos ambientales del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero ahora nosotros cambiamos de tema y nos vamos al segmento cultural, que en esta ocasión elegimos una película que está relacionada con lo que hablábamos en el primer bloque del Reino Unido, de justamente la designación de Liz Truss como la nueva primera ministra. Y en esta ocasión elegimos la película The Darkest Hours, que sería Las Horas Más Oscuras, que plantea justamente cuando Winston Churchill es elegido primer ministro en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Veamos el tráiler y ya charlamos un poco más. We must now select my successor, and it's only one man the opposition will accept. He stands for one thing, and one thing only, himself. Why have I been forced to send for Churchill? His record is a catastrophe. Let them see your true qualities, your lack of vanity. Yeah, my iron will. Your sense of humour. Ho, ho, ho. Your Majesty. It is my duty to invite you to take up the position of Prime Minister of this United Kingdom. I speak to you for the first time as Prime Minister. The Germans have encircled 60 British and French divisions. We are looking at a collapse of Western Europe within the next few days. How long have they got if we don't rescue them? Maybe 2 days. We would need a miracle to get our men out. You have the full weight of the world on your shoulders. We're facing certain defeat on land, the annihilation of our army, and imminent invasion. We must negotiate peace talks. When will the lesson be learned? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth! Nonsense. The only slippery slope. Would you stop interrupting me while I am interrupting you? We have before us many long months of struggle and suffering. Even though many old and famous states have fallen into the grip of the Nazi rule, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! For without victory, there can be no survival. Veíamos el tráiler de Las Horas Más Oscuras, una película que está en Amazon Prime y que refleja, ¿sí?, en los primeros días, los primeros meses en que Winston Churchill es justamente nombrado como primer ministro en plena Segunda Guerra Mundial. De hecho, se desarrolla entre el 8 de mayo y el 9 de junio de 1940 con el avance de Hitler y del nazismo y esta amenaza de que podía llegar a invadir la isla. Pero ¿por qué la trajimos a colación? Bueno, porque es una película que refleja muy bien los procesos burocráticos cuando un primer ministro es nombrado, que se tiene que presentar ante la Cámara de los Comunes y someterse a las preguntas de la oposición. Tema de también estas negociaciones políticas y la figura de alguien que fue tan importante en la historia del Reino Unido como Winston Churchill, así que nos parecía una muy buena propuesta para justamente contextualizar y ayudar a entender cómo se desarrollan las diferentes situaciones allí en el Reino Unido. Así que, como les decía, entonces, Las Horas Más Oscuras es del 2017, dirigida por Joe Wright y protagonizada por Gary Oldman, que a mi entender es lo mejor de la película, su interpretación es realmente excelente, así que una buena propuesta para este fin de semana para entender el contexto en Reino Unido. Se nos ha acabado el tiempo, ya nos estamos yendo, pero siempre, obviamente, tengo que contar el hermoso look que me ha dado el atelier Ellen Hansen, que me acompaña cada semana. Miren lo que son las botas de cuero ecológico, me encantan, tienen un estilo único, me parecen divinas. El vestido es, ahí estamos viendo la parte de abajo, que tiene como el ruedo de seda. Después
arriba, lino 100% natural, blanco, me encanta, tiene los bolsillitos, que es algo muy cómodo y que siempre me aprovecho y los uso. Me encanta el corte, pero miren lo que es el kimono, también divino, negro, me parece hermoso, con botones de nácar. Todo lo que tienen en el atelier es divino. También el anillo que combina y potencia más todavía el look. Recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja en moda responsable y sustentable. Vayan a San Lorenzo 576 de Ciudad de Mendoza, que ahí las van a atender de primera. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos tenemos que ir, por supuesto nos reencontramos la semana que viene. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa. También saludamos a Construir TV y a Canal Sama por acompañarnos también todas las semanas. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau.